de hecho ya empieza a estar grabándose la reunión con estos comentarios que le estoy haciendo a ti, y así que vamos comenzando. Bueno, yo diría, sí, ya vamos empezando, aunque sea despacio, a comentar un poco de cómo nos vamos a ir manejando en este curso. Tenemos compañeros, acá hay estudiantes de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación, que están haciendo el curso de Introducción a la Epistemología, a los cuales les damos la bienvenida, y hay estudiantes, a los cuales también les damos la bienvenida y les agradecemos la participación del SER de Colonia, ¿verdad? Esto se trata de un seminario, y por tanto un seminario, aún en estas condiciones extrañas en las que estamos viviendo, de clases por Zoom y cosas por el estilo, no solamente va a contar con nuestras presentaciones y algunos comentarios sobre algunos de los textos. Ustedes ya recibieron el programa, incluso ya recibieron creo que ya recibieron algún texto de los que van a dar en las primeras 2 clases, y se los vamos a ir pasando por correo el resto de los textos. Pero como les decía, es un seminario, entonces no solamente nosotros vamos a exponer algunos temas, sino que además vamos a requerir la participación de los estudiantes. Es decir, este seminario se aprueba con 2 modalidades, o sea, haciendo 2 acciones diferentes. La primera acción es, bueno, obviamente participar del seminario, y participar a través de alguna exposición breve, que ya a partir de la clase próxima, quien me acompaña, y ahora nos presentamos los docentes, les va a sugerir algún texto de lectura y alguna forma de participación. Y así vamos a ir funcionando. Quizás una clase expositiva y otra de presentación de estudiantes, quizás 2 clases expositivas y una de presentación de estudiantes, eso va a depender un poco del tema, desde luego. En principio, esta va a ser la clase inicial de presentación de un tema, y ya la clase próxima, pero ya el compañero Horacio Bernardo, que ya está ahí en pantalla, les va a explicar cómo seguimos el jueves próximo con las exposiciones de ustedes. Entonces, primero presento a los docentes. Somos Horacio Bernardo, que ya está en pantalla y que se va a encargar de dar estas primeras 2 clases, y alguna más ya sobre el final del seminario. Recuerden que son 10 clases, 10 sesiones, no 10 clases, porque por esta misma situación que les comentaba. Y también está Alejandro Paiva, que nos va a apoyar en un par de clases, que ya también está en pantalla, lo estoy viendo aquí. Y además estoy yo. O sea que somos 3 docentes que nos vamos a encargar, tienen mi nombre ahí, así que no hace falta que me presente, que nos vamos a encargar de este seminario, ¿verdad? Yo les decía que son participación de los estudiantes en estas sesiones, que obviamente van a ser calificados por ellos, o sea, se tiene en cuenta esta participación, y sobre el final del seminario, luego de un tiempito que podemos acordar y que les comunicaremos ya la clase próxima o la otra, tienen que hacer un breve trabajo de 4 o 5 carillas, que son más o menos unas 8.000, son unas 3.000 palabras, 2.000, 3.000 palabras, sobre alguna lectura comentada, una lectura crítica, analítica de algún texto que les proporcionemos. Esas 2 acciones son las que les van a permitir aprobar este curso y lograr los créditos correspondientes. En FIC, los créditos, ya te doy la palabra, en FIC los créditos correspondientes son 3 créditos incrementales extra, más los que corresponden al curso. En Colonia, en todo caso, tenemos que hablar después con Soraya, bien a ver cómo acreditan para ustedes estas cuestiones. Pero eso lo iremos viendo, igual falta todavía, ¿verdad? Pero obviamente le va a acreditar de alguna manera, que luego con Soraya, que fue quien amablemente nos proporcionó toda digamos, la posibilidad de también trabajar con ustedes, cómo acreditaremos esto. Pero eso ya lo iremos viendo. Así que son en principio esas 2
esas dos modalidades, ¿verdad? Como les decía, la reunión ya se está grabando. Estas reuniones las vamos, en la medida de lo posible, las vamos a ir colgando a YouTube, y luego les vamos a pasar por correo el vínculo para que las tengan siempre a mano, ¿verdad? Clase 1, clase 2 del seminario de políticas científicas, etc. Así que, sin más tardanza, no sé, alguien quería hacer una pregunta y yo... Sí, dime. En caso de no aprobar el seminario, ¿qué ocurriría? Subí un poquito más el volumen porque se escucha poco. Laura. Acá. Ahí. Ahora se escucha mejor. Sí, dime. En Laura. caso de no aprobar el seminario, por X o cuál motivo, ¿qué pasaría, básicamente? Bueno, a ver, tú sos estudiante de FIC. No, del SERP. Del SERP. Bueno, eso es justamente lo que tenemos que hablar con Soraya, ¿verdad? A ver, claro, ¿cómo son las modalidades de aprobación para el SERP específicamente, verdad? O Soraya se los va a comentar a ustedes o nos los va a comentar a todos. Nosotros también obviamente queremos saberlo por este tipo de consultas que van a ser frecuentes seguramente. Así que pero bueno, vamos a ir solucionando este tipo de cuestiones. Yo en principio tengo la esperanza de que todos aprueben, porque además en un trabajo de seminario estamos muy cerca, estamos muy en interacción, entonces es más fácil corregir y señalar, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, veremos este tipo de cosas. Sin más tardanza, entonces, le doy la palabra a Horacio Bernardo. Sí, dime, Laura, de vuelta. Sí, dime. Perdón. No, estás perdonada, estás perdonada. Ayer me perdí el seminario de ayer. Sí. Me olvidé que arrancábamos ayer a la tarde con el otro seminario. Con Servieri. Sí, ¿ese lo subieron ya en algún lado o algo? Mirá, te tengo que consultar, Laura, porque la idea era grabarlos todos los seminarios. No sé si Servieri, yo tampoco no asistí a ese seminario, bueno, a todos no puedo asistir, pero tengo que averiguar si grabó, supongo que sí, y dónde lo va a subir, para que ustedes puedan acceder, porque van a quedar todos disponibles. ¿verdad? Obviamente va a estar disponible para todos, no solo para los que han cursado el seminario. Pero ya te lo averiguo, aunque sea para la clase próxima. ¿Tá? Jorge, una cuestión. Alejandro, dale. No, acá les presento a otros los docentes que están con nosotros. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? No, quería comentar que los seminarios siempre tienen un encargado que va variando, y hoy, por ejemplo, hablé más temprano con Agustín, es uno de los encargados de otro seminario, y él me dijo que no pretendía grabarlos. O sea que no estoy seguro si Servieri lo iba a grabar. Habría que consultarle, porque cada seminario tiene como un encargado de coordinar un poco el seminario. Así que hay que consultarle de repente. Bien. Bueno, yo consulto con Servieri y va a quedar grabado y va a quedar colgado. Los demás no puedo todavía, porque claro, empezamos esta semana, empezamos ayer, y todavía estamos afinando muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, si capaz que no quedó la primera clase, capaz que podemos empezar a grabar, o sea, uniformizar criterios a partir de la segunda, etc. Bien, no sé, le doy la palabra entonces al otro docente que trabaja con nosotros, Horacio Bernardo, que ya lo tenemos ahí en pantalla, y él va a empezar a trabajar con usted. Se perdió el audio. Perdón, ahora lo recuperé. No sé si pudiste subir en pantalla o te lo subo yo. ¿Compartir pantalla? No, me permite compartir pantalla. Entonces, sí, te dejo a ti y ya... Otra vez. Te autosilenciaste. Se autocensuró. Se autocensuró, sí. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, salud. Cuidado con los fríos, porque a estar sentado y... Ahí está. Bueno, como decía Jorge Renner,
Este curso es un seminario, por lo tanto va a tener un carácter teórico práctico, digamos. Algunas clases van a ser de carácter más expositivo y en otras clases van a tener que participar ustedes un poquito más. Y la idea es combinar las dos cosas. De hecho, lo que vamos a ver hoy y el jueves va a ser el tema de políticas públicas. ¿Por qué vamos a ver políticas públicas? Porque si vamos a ver políticas científicas, nos pareció adecuado que antes de eso poder tener una idea de qué se enmarca esto, ¿no? Ujú. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta clase, hay algunos micrófonos que están habilitados allí, a ver si los puedo silenciar. Los voy a silenciar a todos, pero es que no sé muy bien cómo censurarlos. Eh, ¿Querés que corte mi micrófono? Quizá lo mejor, Horacio, sí, sería pedir que sí, todo el mundo silenciara y cuando deba claro, intervenir, exacto. habilite. Ay, silénciense todos y cuando alguien quiera hablar se desilencia. Sobre todo porque puede haber sonido de ambiente que quizá alguno de ustedes no tiene intención de generar ruidos, pero se generan sonidos igual. Pero no hay problema que si alguien se quiere desilenciar, digamos, es una censura voluntaria que está temporal. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver entonces? En la clase de hoy vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con las políticas públicas. Básicamente a través de dos textos, un texto de Pascual, es un politólogo que digamos que tiene un manual de ciencias políticas y dentro de ellos hay un capítulo de políticas públicas. Como este capítulo puede ser un poco técnico, también incluimos un manual más, digamos, como más sistemático, digamos, o más claro, más em, fácil, digamos, de, de- de entrarle al tema, que es Luis López y Carlos Eduardo Cadenas, ¿no? Tienen los dos textos, están disponibles, por supuesto, para la lectura. Una vez que veamos esto hoy, el jueves que viene, y ya sobre el final de la clase vamos a armar la dinámica, la idea es que expongan ustedes, así que prepárense, porque lo que vamos a hacer es ver un plan específico que se vincula, por supuesto, que es una política pública en relación a ciencia, tecnología e innovación de nuestro país. Política plasmada en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es o que se conoce con las siglas PENCTI. ¿Sí? Sobre el final de la clase ya les voy a comentar cómo va a ser esa dinámica. Ya si alguien ya tiene como deseos de participar, bueno, ya puede ir pensando en proponer su nombre, pero más sobre el final de la clase. Bien, en primer lugar, ¿qué es una política pública? ¿No? Y para que tengamos una idea, me gustaría partir de dos elementos. En primer lugar, de las definiciones que dan los propios autores de los trabajos, pero también de una representación gráfica que está en el texto de Pascuino, que creo que les va a quedar bien claro de cómo es el sistema, o sea, cómo opera esto. Bien, Pascuino dice lo siguiente: una política pública, estoy en la página 262, por si alguien después quiere volver a... Una política pública se presenta bajo la forma de un conjunto de praxis y directivas que emanan de uno o más actores públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver dos elementos. Uno, que hay un componente teórico, ¿no? Y un componente práctico. O sea, la praxis está vinculada con esos dos elementos. Tanto un sustento teórico, un sustento ideológico, incluso en el buen sentido de la palabra, no, en el sentido de un conjunto de ideas o un conjunto incluso hasta filosófico
mueve esa acción, y también una práctica, o sea, llevar eso al ambiente de lo realizable. Y de uno o más actores públicos. Esto es también fundamental porque podrían ser iniciativas privadas aisladas, pero no serían obviamente políticas públicas porque no habría un componente o un actor del sector público, ¿no? Bien, en el caso de, si vemos em, en el texto de Domingo Ruiz López, dice, los componentes de una política pública, es interesante ver esto, en la página número 2, dice, los tres componentes principales de cualquier política son los principios que la orientan, los instrumentos y los servicios o acciones principales que se llevan o deberían llevarse a cabo de acuerdo a los principios propuestos. Ahora estoy leyendo, digamos, lo que son algunas definiciones que aparecen allí, ¿no? Bien, les quiero compartir este gráfico, porque creo que más allá de lo que sucede con estas definiciones es que quizás son un poco vagas, son un poco amplias, y uno podría decir, bueno, está bien, políticas públicas implican acciones, implican actores públicos, pero hay toda una serie de elementos que se comienzan a dar en pasos y que conforman un sistema en el cual las políticas públicas están inmersas. A ver, Jorge, no puedo compartir la pantalla. Pensé que lo tenía habilitado a compartir. Déjame ver a ver si puedo compartir pantalla, así ya puedes trabajar. Lo debo tener por acá mismo. O no sé si hay una opción. A ver si hay una opción. ¿Ahí estás? Para poder... ¿Lo ves ahí? Sí. ¿Podés trabajar ahí? Ahí está. Esta es la pantalla que yo quería mostrarles a los chiquilines. Esta es la figura de las políticas públicas que aparece en el texto de Pascuino, y que me parece interesante y bien claro para mostrar cómo funciona el tema de las políticas, o cómo se enmarca en el sistema general, digamos, de las decisiones que se toman a nivel político. Bueno, miren cómo empieza el sistema. En primer lugar, hay inputs, o sea, elementos que ingresan al sistema político, que están dados por demandas y apoyos. Esto quiere decir que hay actores o grupos sociales o distintos grupos de interés o incluso sectores dentro de los grupos políticos que demandan algún tipo de acción. Algún tipo de acción que puede tener que ver con la cultura, que puede tener que ver con la ciencia, que puede tener que ver con la problemática de algún sector específico, qué sé yo, por ejemplo, personas que tienen discapacidades y que necesitan determinados recursos, o sectores o grupos de empresarios que, digamos, ante una situación, pongámosle, de sequía, o ante una situación de recesión económica, piden determinadas acciones de gobierno para que, bueno, que su situación no se agrave, o sindicatos, o organizaciones de la sociedad civil, ONGs, en fin. Hay distintos actores que demandan al sistema político distintos elementos, por distintas razones, porque, digamos, la política es una actividad humana que es una forma, digamos, de administrar o de generar acciones a partir de lo que sucede en la sociedad, a partir de las situaciones y las demandas que allí se generan. Asimismo, también nos señala Pascuino que además de demandas hay apoyos, o sea, no solamente hay, digamos, sectores de la sociedad que demandan o presentan una carencia o una necesidad, sino que también pueden venir acompañados de otros sectores o de otros actores que también plantean sus formas de paliar la situación y de acoplarse a esa posible decisión del sistema político, ya sea
digamos, apoyando de distintos modos a estos demandantes. ¿Sí? Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender para comprender la política pública es cómo se inicia el sistema a partir de una serie de demandas que ingresan en el sistema político. A partir de allí aparece lo que se conoce como la caja negra, que a ver, caja negra parece como una especie de cosa, no sé, o- oculta, pero ustedes piensen como lo de los aviones, ¿no? O sea, caja negra en el sentido de que hay toda una serie de elementos y de negociaciones que hacen que todas esas demandas se transformen en salidas, ¿no? En outputs. ¿Qué es esta caja negra? Porque en realidad la caja negra no es algo que, que no se sepa lo que es. De hecho, el propio Pascuino dice que uno de los elementos que más estudian son todos los elementos que aparecen en este esquema, excepto las políticas públicas, que es el que parece que queda un poco más por fuera. Hay una pregunta allí, Laura. Ojo, para hacer una pregunta, en todo caso, yo ahí te vi, Laura, porque justo me apareciste, pues yo veo 4 cuadraditos nada más. Pero si alguien tiene una pregunta, se deshabilita y está. Así que desilenciate y decime algo. Em, lo que sería la caja negra sería como el proceso de ver qué hacer con esos inputs para poder hacer los outputs, sería el proceso en el cual se genera toda la política pública, ¿no? ¿O algo parecido? Exacto, eso es lo que iba a profundizar un poquito más, porque, no, tranquila, tranquila. Este, justamente acá empieza toda la comidilla, ¿no? O sea, reuniones en comisiones parlamentarias, bueno, aparece el tema de los lobby también, ¿no? O sea, grupos que intentan presionar, o reuniones, digamos, cuestiones que tienen que ver con proyectos parciales que se presentan o al Parlamento o al Poder Ejecutivo, digamos, dependiendo de la órbita de la que tenga que ver la política pública, todo un proceso de negociación que puede ser muy, digamos, normal y como cualquier negociación en cualquier orden de la vida, o incluso, perdón, puede involucrar elementos también un poco más digamos, oscuros, digamos, pero en realidad para no poner nada que tenga que ver con, que haga sospechar que esto es algo malo, simplemente son procesos de negociación. A partir de esas demandas y a partir de un sistema político que puede administrar determinados recursos o generar determinadas acciones, simplemente ver lo que sucede ahí, porque piensen ustedes que así como por ejemplo, a ver, pongámosle que se hace, que hay viene un sindicato a proponer una demanda, pero también está la Federación de Empresarios, o al revés, o por ejemplo viene, qué sé yo, el Instituto de, no sé, a ver, pongámosle, Instituto de Discapacidad por hacer una política, o por ejemplo, una asociación, una fundación que tiene que ver con las personas ciegas, y pide determinadas cosas, pero hay otros sectores que también tienen otras discapacidades u otras problemáticas que también entran en el juego, y bueno, si le doy a uno no le puedo dar a otro. Bueno, ahí empieza el juego, digamos, de la vida política y de los grupos de presión, de las negociaciones, en fin. Todo eso sucede en la caja negra y es algo muy estudiado por la ciencia política. Bien, ¿qué es lo que sucede después de todo ese proceso? Aparecen los outputs y ahí es donde aparecen las políticas públicas, que básicamente son las acciones a las que se llega luego de todos esos procesos. Esta es la que, estas políticas públicas es lo que dice Pascuino, que a veces, o muchas veces se descuida dentro del análisis de las ciencias políticas, eh, porque bueno, se toma como que estos son los elementos que se llegaron al consenso, y bueno, en realidad, en general, dice Pascuino, lo que le interesa más a los políticos son todos estos procesos de negociación, ¿no? de luchas de intereses o de armonía también entre distintas partes, porque no todo es lucha, también puede haber apoyos y sinergias, digamos, en esos sentidos. Sin embargo, es interesante las políticas públicas desde dos puntos de vista. En primer Perdón, lugar, Horacio, sí, perdón, te interrumpo un segundo.
Dime. Nos están quedando de la primera parte del Zoom 7 minutos y medio. Tú Bien. manejalos como te parezca adecuado, pero lo que yo quiero informarles sí, al resto de los oyentes es que cuando se corte el Zoom, esperamos 5 minutos, más o menos digo, ¿no? Y volvemos a entrar cliqueando en el mismo vínculo que ustedes tienen para entrar, ¿verdad? Adelante, Horacio. Perfecto. Bueno, cuando se corte, se van a quedar con las ganas de ver cómo sigue esto, pero bueno, mientras tanto les sigo contando. Las políticas públicas, dice Pascuino, muchas veces no se tienen en cuenta, pero es importante tenerlas en cuenta y estudiarlas, por supuesto, por dos motivos. En primer lugar, para estudiarlas como resultados de de los procesos de negociación, y en segundo lugar, para poder analizar qué tan efectivas son esas políticas. ¿Por qué? Porque además, cuando surgen esas políticas públicas, yo no sé si se ve todo el esquema o si queda tapado por alguna cosa, estas políticas públicas llegan a unos determinados resultados, porque fíjense que si el inicio de todo esto son los inputs, o sea, las demandas que surgen de la sociedad, que surgen de los distintos actores, bueno, a ver, todo eso toda esa negociación, esas políticas públicas, ¿a qué outcomes o a qué resultados, que sería esa la palabra en español, se llega, ¿no? Bien, entonces, el interés del análisis de las políticas públicas está en estos dos factores, en observarlas como elementos en sí mismos, como productos del sistema, digamos, de los actores públicos, y en segundo lugar, para el análisis de políticas públicas. El análisis, digamos, también es una especialidad dentro de la ciencia política y dentro de cada una de las especialidades. Por ejemplo, habrá analistas de políticas culturales, analistas de políticas científicas, analistas de políticas en materia social, digamos, en distintas subramas, en fin, ¿no? Bien, digamos, del proceso de input, ¿no? Todo eso, toda esa negociación de la caja negra, los outputs, que son las políticas públicas, y los resultados que se obtienen, todo eso es sujeto de análisis. ¿Para qué? Porque una vez que se obtienen los resultados de esas políticas públicas, es posible evaluar que también responden a las demandas, o no solamente porque queden satisfechos quienes demandaron, sino también porque que esas políticas no generen externalidades, o dicho en otra, externalidad es una palabra técnica en realidad, pero sería que no generen problemas en otros sectores de la población. Por ejemplo, se puede establecer una política a nivel fiscal, eh, hacer una modificación en algún tributo y esa modificación alterar a otro sector de la sociedad. Entonces, siempre es importante la evaluación y la retroalimentación entre esos resultados y la corrección de las políticas y las negociaciones. Por eso ahí ustedes van a ver que dice feedback, ¿no? Como un ida y vuelta entre lo que son las demandas y los resultados. Bueno, se va a cortar y yo ahora les voy a decir estos 5 tipos de políticas públicas que aparecen ahí, que yo no les dije nada todavía. Bueno, todavía no se cortó, yo qué sé, yo sigo hablando acá. Básicamente, Te quedan 3 minutos, Horacio. políticas públicas que tienen que ver con, bueno, básicamente, 3 minutos 0 fichas. Básicamente tienen que ver con distintas acciones a las que pueden generar las políticas públicas, ¿no? Un poco de los propios nombres puede deducirse en algunas cosas, constitutivas en el sentido de que se puede establecer un nuevo organismo o un nuevo programa que no exista, en el sentido de que se establezca, no sé, por ejemplo, una fundación o una organización dentro de algún ministerio, a nivel de presidencia, en fin, puede surgir, digamos, la construcción de algo nuevo a partir de esa demanda. O puede ser regulativa, o sea, en el sentido de que se modifique una ley o una norma interna dentro de algún organismo específico que tenga que ver con la demanda de la que se trate.
distributivas o redistributivas, que esto tiene que ver básicamente con un tema por ejemplo, puede ser una cuestión impositiva, o puede ser cuestiones de subsidios, o pueden ser, digamos, distintos elementos que tengan que ver con la reorganización de los recursos públicos, ¿no? Y por último, las políticas simbólicas, que en algunos autores se incluyen y en otros no, que son políticas que tienen que ver más bien con cuestiones de cohesión nacional, por ejemplo, qué sé yo, ahora recientemente se cambiaron algunos símbolos patrios, o hace unos años se discutió también el tema de la jura de la bandera y todas unas cuestiones que son decisiones que podrían o que pueden emanar del sistema público, sistema político, pero que no tienen que ver con una cuestión material, sino simbólica, en el sentido de que todos esos elementos constituyen lo que es el ser nacional, en tanto que parte de esa cultura compartida. Bueno, eso El también forma parte. patriotismo, digamos. El patriotismo, todas esas cuestiones, esas cuestiones que tienen que ver con lo nacional, que no son ajenas a lo público. ¿Hay alguien que quiera hablar ahí además? Yo quiero hacer una consulta Decime. para ver si voy entendiendo porque quiero seguirle el hilo. Las Dale. negociaciones, o sea, en la caja negra se producen los procesos y después de ahí salen las negociaciones y ahí es donde participan las políticas públicas. No, vos pensalo como, primero hay gente que demanda cosas, o hay gente que Sí, solicita, ¿no? Eso lo plantea al sistema público, que está, digamos, que hay un gobierno y hay actores políticos, y esas políticas generan también negociaciones, ahí porque va. no solamente con el sector, con los políticos, digamos, sino también con otros actores sociales que se ven afectados por esa demanda. Por ejemplo, si yo pido que a mí me exoneren en la soja, por ejemplo, puede venir los arroceros y decir, bueno, pero ¿por qué le exonerás a él y a mí no? Bueno, empieza toda una cuestión de negociación. El mundo de la vida es toda esa cuestión, todas esas negociaciones entran dentro de la caja negra. O sea, todo lo que sucede entre la demanda y entre el output, o sea, el resultado, todo eso está dentro de la caja negra, todo eso es la negociación, los ir